Chicos, acompañadme porque vamos a poner esto en un sitio especial y así aprovecho y os hago un vídeo que es a raíz de un comentario de nos tienes que enseñar la paella de gambas, pero veniros porque eso no es así, chicos, porque hay trucos que nunca se cuentan y que yo paso por alto muchas veces porque para mí es obvio. No sé cómo voy a llamar a este vídeo, es muy complicado ponerle título a este vídeo, pero es necesario que todos lo veáis porque son consejos fundamentales y que todos antes o después vamos a hacer. Veníos. Esto lo pongo aquí, el Wabikursa, ahora le pongo una lucecita aquí arriba y va a quedar espectacular. Bueno, voy a sentarme por aquí, ¿vale? Y os voy a ir comentando un poquito las cosas, pero antes de eso vamos a lanzar el saludo. 3, 2, 1... ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí en más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado con este acuario. ¿Tenemos paella de gambas? ¿No tenemos paella de gambas? ¿Cómo hemos solucionado todo esto? Lo primero de todo, fundamental, controlando temperatura con este ventiladorcito, que la verdad es que es una maravilla, me mantiene el agua a unos 25 graditos, bastante agradables para estas gambitas que ya veis cómo están espectaculares, luciendo, sanotas. Mirad esta que viene haciendo surf. ¡Ole, ole, ole! En fin, son los tractores que me están reventando la Monte Carlo. Pero bueno, cositas aparte, os quiero comentar 4 o 5 elementos fundamentales y cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer todo esto, ¿vale? A la hora de hacer lo que yo he hecho, de coger, desmontar un acuario, sacar todo lo de dentro y poner todo nuevo, ¿vale? Por ejemplo, esto os va a pasar mucho y a mí me ha pasado muchas veces. Cojo un acuario, cambio absolutamente toda la decoración, todo el sustrato, lo monto de nuevo y meto los peces. Pero ¿cómo lo hago yo para evitar que esos peces mueran? Muy sencillo, ahora lo explico, pero antes de esto vamos a evitar ciertos comentarios como ya me los conozco, ¿vale? Podéis poner lo que sea, pero sé que va a haber mucha gente que diga, bueno, pues si cogemos un tupper y los ponemos ahí a los peces durante 2-3 días con el filtro del acuario, no pasa nada. Yo prefiero tener el filtro de acuario funcionando desde el primer día en el acuario nuevo que tenerlo en un tupper funcionando con los peces y tal, porque luego lo pones aquí y no tiene ciclado ninguno. Entonces, prefiero hacer eso, ¿vale? Otra opción, poner otro filtro, el que sea, en ese tupper donde están los peces y tal, y que vayan haciendo vida ahí. Lo podéis hacer. Pero si ese filtro que ponéis en el tupper no está ciclado, vais a tener más problemas que si lo hacemos de la siguiente manera. Método, como yo lo he hecho. Desde el primer día llené el acuario, lo puse como quise y me di las gambas. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo de meter 200 gambas? Que os puedo asegurar que 200 gambas, la cantidad de excrementos que tiran dentro de un acuario es altísima. ¿Cómo lo he hecho yo? Muy importante y de una forma muy simple. Bueno, lo primero de todo, conceptos básicos. ¿Por qué tenemos que llevar mucho cuidado? Precisamente porque nuestros peces gambas, cuando los metemos en un acuario nuevo, empiezan, como si fuese un acuario viejo, empiezan a cagar, literalmente, a generar sustancias de desecho, al igual que las plantas, al igual que absolutamente todo lo que hay en nuestro acuario. ¿Qué pasa? Que esas heces, al ser todo nuevo, no hay bacterias nitrificantes que lo descompongan y lo transformen en compuestos asimilables para nuestras plantas. ¿Qué pasa con esto? Que la descomposición de todas estas heces genera amoníaco, genera nitritos altamente tóxicos en altas concentraciones para nuestros peces y gambas. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Fundamentalmente observando, oliendo y teniendo cosas muy claras. Y ahora diréis, madre mía, qué loco oliendo los acuarios. Pero es que el olor te puede decir muchas cosas que ahora veremos. Y la observación, el resto lo hace, ¿vale? No vamos a utilizar test, nos vamos a ahorrar el dinerito. En test no son inútiles, pero en test nos lo vamos a ahorrar porque no hacen falta en este caso, ¿vale? Bien, montamos nuestro acuario y desde las primeras 24 horas que pasan, lo que tenemos que hacer son cambios de agua. La primera semana, fundamental esto, día sí, día también, todos los días. Esos 7 primeros días hacemos cambio de agua diario. ¿De cuánto? A mí me gusta hacerlo de un 30% en estos acuarios pequeños esos primeros 7 días, ¿vale? Son acuarios grandes exactamente igual. Hacemos cambio de agua diario esa primera semana. Segunda semana, cambio de agua día sí, día no. Haremos unos 4 cambios de agua a la semana. Tercera semana, 2 cambios a la semana, suficientes, exactamente igual, de un 30%. Y a partir de la cuarta semana, eso ya está más o menos estabilizado, ya hay unas bacterias asentadas en nuestro sustrato y podríamos hacer ese cambio de agua del 50% semanal. Sería suficiente. Ojo, 50% de agua, a mí me gusta hacerlo en acuarios pequeños de hasta 100 litros. Por encima de 100, 150, 200 litros, yo ya con cambios de agua del 30% lo veo bastante suficientes. Pero bueno, ahí ya cada maestrillo tiene su librillo y cada uno hacer lo que más aconsejable creáis que sea hacerlo. A mí me gusta así, ¿vale?
Ahora bien, tenemos ya los cambios de agua. ¿Esto para qué es esto? Esto es para evitar ese boom, ese mega crecimiento exagerado de los compuestos nitrogenados dentro de nuestro acuario que se va a producir sí o sí, es inevitable, va a pasar, o sea, va a pasar y va a ser de una forma más acelerada en los meses de verano, como son estos, porque hay más calor ambiental y todo está mucho más acelerado, todo ese crecimiento bacteriano, esa descomposición se acelera mucho más. Entonces, a partir del tercer o cuarto día empiezan los días complicados que tenéis que aumentar la observación de vuestro acuario. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ese tercer o cuarto día ya esa descomposición de las heces empieza a ser mucho más rápida y puede empezar a generar esos compuestos de forma mucho más rápida. Entonces, observación siempre, las 24 horas del día. No voy a decir eso, pero echarle un vistazo todos los días, varias veces, por si acaso notaseis algo. Siguiente cosa que tenéis que hacer con esos cambios de agua, con esos, pues precisamente eso, con esos mantenimientos diarios, la primera semana, aditar bacterias, sí o sí, durante esas 3 primeras semanas, con cada cambio de agua, un poquito de bacterias, ¿vale? Lo llenamos y añadimos la dosis que indica el fabricante y a partir de esos cambios de agua diarios, bacterias. Ahora bien, ¿qué bacterias podemos utilizar? Las que queráis, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy utilizando las de Azo, que ahora mismo no seguimos colaborando con ellos, o sea, no es que no sigamos, es que hemos parado las colaboraciones, ya las retomaremos, pero las tengo, las uso y me van bastante bien. Para que veáis que no me pagan, podemos nombrar otras marcas. Por ejemplo, Biodigest, las ampollitas de cristal, son maravillosas esas bacterias. Otras bacterias, ATM, o sea, las del programa este de Acuarios XXL, esas bacterias son la leche, tanto para acuario dulce como para acuario marino, una de las que mejor resultados han arrojado. Y en este caso es una de las pocas veces que me vais a mí aconsejar utilizar esas bacterias sí o sí con cada cambio de agua. ¿Por qué? Porque pienso que ayudan mucho en ese asentamiento inicial de las bacterias en nuestra decoración, en nuestros sustratos, ¿vale? Os va a ayudar mucho utilizarlo. Esto es algo opcional, pero muy muy recomendable, altamente recomendable, ¿vale? Más cositas. Vale. Una vez que ya tenemos esto claro, cositas, ¿vale? Importantísimas. Uso de las plantas en este tipo de montajes es fundamental. Si no vais a usar plantas, este método no lo utilicéis. ¿Por qué? Porque las plantas nos van a ayudar a absorber esos compuestos que se van a degradar rápidamente y nos van a ayudar a limitar un poquito pues todas esas sustancias nocivas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar plantas que estén activas de otros montajes, plantas que hayamos comprado en una tienda y sobre todo plantas que estén sanas, que estén activas, que las plantemos y automáticamente la planta ya empieza a ir pum, 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 su mecanismo precisamente a funcionar, ¿vale? Si utilizamos plantas que están débiles, que no tienen un crecimiento sano, esas plantas no nos van a servir para nada. Por ejemplo, plantas que desaconsejo son plantas que tengan un cultivo en emergido y que luego cambien la hoja al volverla a sumergido, todo eso es descartable, ¿vale? Entonces es importante eso, plantas que estén activas y que sobre todo vengan de un cultivo sumergido. Y con las plantas está unido el uso de abonados y el uso de CO2. El CO2 es fundamental desde el primer día. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para acelerar, para promover ese crecimiento muy acelerado de las plantas. El CO2 en este caso nos va a ayudar muchísimo porque va a acelerar muchísimo el metabolismo de las plantas y estas plantas van a ser capaces de absorber de forma mucho más rápida. Así que desde el primer día el CO2 activo y a tope en nuestro acuario. ¿Plantas recomendables como bioindicadores? Esas rótalas que veis por la parte trasera de nuestro acuario, pues todas esas rótalas por el color nos van a indicar si hay alta presencia de nitrógeno o de compuestos nitrogenados o no. En este caso las veis que esto es una rótala Vietnam que está creciendo muy verde. ¿Qué pasa con eso? Pues que en estos primeros días hemos tenido muchos compuestos nitrogenados en nuestro agua. Cuanto menos compuestos nitrogenados haya, la planta se va a tornar mucho más roja. Vamos, un color rojizo espectacular. Entonces, las rótalas rojas, las antenanteras Reiniki rojas, ¿cuáles más? Bueno, todas las rojas que queráis, ¿vale? Eso va a ser un buen bioindicador de que el acuario tiene muchos compuestos nitrogenados. Cuanto menos compuesto nitrogenado, mucho más rojo, más intenso va a tener esa planta si tiene buenas condiciones de luz y de CO2. Obviamente iluminación, ni qué decir, os digo que tiene que ser lo mejor posible, lo más accesible a vosotros, ¿vale? Y ya está. Y aparte de esto, abonado. Yo abono desde el primer día. Ojo, poco a poco, el abonado sí que voy echándolo de menos a más, ¿vale? Esta primera semana yo aquí pues tengo mi tarrito de la Specialist in Nutrition de Trópica y poco a poco pues voy editando poquito más cada día y poquito más conforme vaya notando el crecimiento más acelerado de las plantas. Pero el abonado es fundamental. ¿Por qué? Porque si la planta solo tiene nitrógeno en esas fases iniciales, no se va a desarrollar bien y no va a conseguir esa aceleración que nosotros necesitamos. Si no tiene el fósforo, no tiene el potasio, no tiene otros microelementos para crecer, la planta no va a crecer. Por lo tanto, no va a asimilar ni el nitrógeno. Entonces, fundamental,
CO2 y abonado desde el primerito día, señora. O sea, fundamental. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro? ¿Vale? Tenemos los cambios de agua, tenemos la adición de bacterias, tenemos el CO2, tenemos el abonado y ahora tenemos la observación y el olfato. Olfato, vamos ya a esto. ¿Cómo detectar si en un acuario las cosas no van bien? Un acuario maduro, un acuario sano, un acuario estable, el agua, si tenemos el filtro limpio y tenemos todo muy bien puesto, ¿vale? Y tenemos un buen sistema de filtración, buenas plantas y tal, el agua no tiene que oler, o prácticamente es un olor imperceptible, ¿vale? Si en el cambio, en este tipo de acuarios yo me acerco, en estos primeros días, huelo, y el olor desprende un dolor así como amoniacal un poco fuerte, tirando a lodo, tirando a piscina sucia, no sé, es un olor, ¿vale? Es desagradable. Se puede oler perfectamente un acuario y vais a saber si un acuario está generando ahí demasiado desecho o no por el olor. Importante, vamos a oler los acuarios estos primeros días. Si vemos que huele muy fuerte, que se crea un biofilm bastante denso en la superficie, cambio de agua urgente del 50%, ¿vale? Ese día que observemos eso, cambio de agua urgente. De hecho, lo podéis incluso apreciar en el ambiente si está en una habitación cerrada del acuario. Eso va a oler fuerte, ¿eh? Entonces, para evitar la muerte de absolutamente todo nuestro acuario de muchos peces, y observamos ese olor, observamos un biofilm bastante denso, cambio de agua al 50%, añadimos agua limpita y con eso reducimos muchísimo. Eso es algo a tener en cuenta, ¿vale? El olor de nuestros acuarios. Me vais a llamar, estás loco, pero os puedo asegurar que no. Llevo oliendo acuarios mucho tiempo ya. Y un acuario inestable, un acuario que no está maduro todavía, huele un poquito cuando hacemos esto de meter las gambas y los peces, ¿vale? Entonces, otro bioindicador, la presencia de algas estos primeros días. Mirad, por ejemplo, por aquí, que la gambita está pastando, a ver si lo vemos por ahí, en esa roquita de ahí ya se empieza a formar un biofilm verde, un poquito verdito, pero bueno, esto es normal, o sea, contaba con ello porque esa presencia de alguitas de punto verde pues es completamente compatible y normal con la presencia de compuestos nitrogenados elevados en el acuario, y por lo tanto, como vamos a ir reduciendo poco a poco esa carga, a partir de esta semana la rotala ya se irá poniendo mucho más roja, la alga verde no crecerá tan, que no es un crecimiento ahora mismo alarmante, pero bueno, son cositas, bioindicadores que podemos ir observando, tanto el estado de nuestras plantas como el estado de si crecen algas o no, como el olor. Esos son bioindicadores bastante claros. Y obviamente comportamiento de la gamba. Si la gamba no come, o de los peces, si los peces no comen, si están allí erráticos que se esconden, los ves como estresados, cuando tú te acercas al acuario se van por un lado para otro. Esos son comportamientos que no está a gusto, ni el pez, ni la gamba, ni el crustáceo, ni lo que sea. Entonces, pues tenemos que ver que todo esté bien, que todo esté en armonía. Si vemos que algo no, cambio de agua. O sea, ante la más mínima duda, cambio de agua. ¿Vale? Y con ese cambio de agua añadimos sales, añadimos el abonado, lo que sea que añadáis desde el inicio del acuario. Y ya está, teniendo un poquito las cosas claras, haciendo esos cambios de agua y teniendo bien esos conceptos, son cositas que vais a evitar tener que tener un tupper lleno de gambas o de peces una semana o dos, y lo podéis hacer así, que no va a pasar nada. ¿Podéis tener alguna baja? Evidentemente, pero en el tupper también se te van a morir. También puedes tener alguna baja por estrés o bien porque se generen también esos compuestos en ese tupper. Y ya está, gente. Estos son mis consejos que os dejo en el día de hoy. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones. ¿Y cuándo nos vemos? Pues muy pronto. Aquí, ¿dónde? En la cocina Aquarius 4K. O en la casa o en la Feed Room. Nada más. Adiós.